Plena noche en Texas, ¿eh? Imaginen esto, el río Guadalupe creciendo 8 metros. 8. En solo 45 minutos. Una fuerza brutal, sí. Arrasando comunidades enteras que, bueno, que estaban durmiendo. Exacto. Hoy vamos a analizar a fondo esas inundaciones terribles de julio de 2019. Tenemos reportajes de CNN en español, BBC News Mundo, testimonios. Ajá, testimonios directos, que son clave. Y lo que emerge con mucha fuerza de todo esto, y en lo que nos vamos a centrar, son dos cosas. Primero, la cifra de muertos, que es espeluznante. Sí, absolutamente central en esta tragedia. Y segundo, los cuestionamientos serios, muy serios, que surgen sobre cómo funcionaron, o más bien no funcionaron, las alertas y la respuesta del gobierno. Vamos a intentar entender qué pasó ahí. Es que la magnitud fue tremenda. Madrugada del 4 de julio, ¿recuerdas? Lluvias torrenciales, lo de meses en unas horas. Y el río, pues se desbordó de golpe. Y las cifras que mencionas, las fuentes coinciden, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Hablan de más de 100 muertos solo en el condado de Kerr. Y el total, bueno, supera los 80 fallecidos confirmados en la región. Más los desaparecidos, claro. Es un número altísimo. Un horror. Y un epicentro de ese horror fue Camp Mystic, el campamento de verano. Uf, sí, terrible. Las fuentes confirman al menos 27 muertes allí. Niñas y consejeros. Una tragedia inimaginable. Aunque también hubo, un rescate aéreo casi milagroso, ¿no? Sacaron a 165 niñas de allí en medio del caos. Sí, eso también hay que decirlo. Y mira, claro que hubo factores naturales, ¿eh? Restos de la tormenta Barry, mucha humedad, la geografía de la zona, que es montañosa, con suelo que absorbe poco. Lo que acelera las crecidas, claro. Exacto. Pero lo que de verdad llama la atención al cruzar las fuentes es cómo fallaron los sistemas humanos. La naturaleza golpeó fuerte, sí, pero la preparación, la respuesta, parece que hubo fallos graves. Y ahí entramos en esa crisis del sistema que comentas, porque el Servicio Meteorológico Nacional, el NWS, emitió alertas. Eso está documentado. Ajá. Pero entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que esa información vital, según reportan varias fuentes, no llega de forma efectiva justo al condado de Kerr? Sí llegó a otros, pero allí no. Esa es la gran pregunta. Incluso se menciona la falta de una figura clave, un supervisor en el NWS, para hacer ese enlace con las autoridades locales justo en ese momento. Increíble. Y no solo eso, también hay informes de que autoridades estatales llegaron a sugerir que quizás el NWS, que subestimó cuánta lluvia iba a caer. Vaya, de alerta específico para el río Guadalupe. Pero no se hizo. Por el coste. Por el coste. Y mientras tanto, la gente en sus casas, como la familia Tapia, su testimonio es durísimo. Lo perdieron todo. Pero sobrevivieron, que es un milagro. Sí, pero su frase, recogida por los medios, es una acusación directa. Ahí falló el gobierno. Dicen que no recibieron ni un aviso. Nada. Claro, y piensa en la situación. De noche, la gente durmiendo, en una zona donde además dicen que la señal de teléfono es mala. La alerta, si la hubo, no llegó. ¿Una cadena de fallos, parece? Pues sí. Y esa posible falla en la comunicación generó mucho debate. Las fuentes recogen dudas sobre si faltaba personal en el NWS, se había puesto sin cubrir. Incluso se mencionaron recortes presupuestarios de la administración Trump en algunos análisis, ¿no? Pues sí. Sí, eso también salió. Hay que ser justos, ¿eh? Un meteorólogo del NWS, citado en los reportes, afirmó que sí tenían personal extra de guardia esa noche. Pero la duda sobre los recursos, sobre la eficacia del sistema, pues quedó ahí. Y se convirtió en tema político. Y en medio de todo este lío de sistemas y debates, está la gente. La supervivencia de los Tapia, el heroísmo de los consejeros de Camp Mystic, rompiendo ventanas para sacar a las niñas. Impresionante. Historias de valentía increíbles. Pero también la otra cara, la pesadilla del rescate. Tuvo que ser terrible. Terrible es poco. Los equipos de rescate se encontraron, según describen los fuentes, con, toneladas de escombros, lodo por todas partes, raíces, peligros ocultos. Avanzar unos pocos metros era cosa de horas. Recuperar un cuerpo, lo mismo. ¿Y el calor? El calor. Más de 40 grados. Imagínate buscar niños pequeños, además, en esas condiciones. Un infierno. La búsqueda desde el aire,
casi imposible por tantos escombros que tapaban todo. A pesar de todo, sí hubo una respuesta coordinada, ¿no? Agencias federales, estatales, locales. Sí, sí. Se desplegaron helicópteros, se declaró zona de desastre mayor y muchísimos voluntarios locales ayudando. Aunque pedían coordinación, claro, para evitar más riesgos. Lógico, pero la solidaridad de la comunidad con los equipos fue enorme. Al final, lo que nos dejan las fuentes es el retrato de una catástrofe natural, sí, pero una que se vio terriblemente agravada. Agravada por ese altísimo coste humano y por todas estas dudas sobre la preparación y, sobre todo, la comunicación. Las fallas en esa cadena parecen centrales para entender por qué murió tanta gente. Exacto. La furia natural y las fallas del sistema. Una combinación letal. Y eso nos deja una pregunta en el aire, ¿no? Si esto fue una mezcla de evento extremo y fallos sistémicos documentados, la comunicación que no llega, los sistemas de alerta que no se implementan, ¿qué lecciones urgentes tienen que aprender otras comunidades? ¿Lecciones sobre invertir en prevención de verdad? ¿En fortalecer a las agencias que nos protegen? Y sobre todo, en asegurar que las alertas lleguen, a tiempo, a quien tiene que llegar, para que algo así, para que no se repita.